Buenos días. Saludo a todos. Quiero compartir, agradezco la oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Quiero compartirles un tema que se llama el desafío de dar. Este mes hemos estado hablando acerca de la generosidad y yo quiero hablarte de una historia que yo pienso que, aunque ya lo conocemos o ya la conocemos ampliamente, tiene mucho todavía de lo cual podemos aprender. Así que, si tienes tu Biblia, acompáñame a primer libro de Samuel, 17, y vamos a leer del 1 al 27. Vamos a leer mucho, así que voy a tratar de apurarme. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos, aproximadamente 57 kilos de bronce. Tenía también grebas son una protección que se pone en las piernas, de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza, la sola punta, no la lanza, la punta, pesaba 600 siclos, que son aproximadamente 6,84 kilos de hierro. Y su escudero iba delante de él. ¿Te imaginas? 3 metros, la armadura ya pesando todo como de 100 kilos, una lanza cuya punta nada más eran casi 7 kilos, y encima de eso tenía un escudero con su escudo cargando. Impresionante. Primero ver un hombre de casi 3 metros, ¿no? Dice, Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo le venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab. Y vamos a saltarnos para irnos rápido. Dice el 17, y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos una efa, 22 litros de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra, e Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey comerá con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará al hombre que lo mate. ¿Por qué te estoy leyendo esta palabra? Estamos hablando de generosidad. ¿Qué tiene que ver aquí David y Goliat? Según las estadísticas, porque a mí me gusta mucho leer las estadísticas,
En el mejor de los casos, hablando de una encuesta que se realizó en muchas iglesias, en el mejor de los casos, el 46% de la iglesia diezma. Y en el peor de los casos, o sea, en la iglesia donde menos diezman, solamente el 23% diezma de la iglesia. Yo siento que la iglesia hemos convertido, al ser fieles en nuestras finanzas, como un gigante que no queremos combatir. Como un Goliat que lo vemos demasiado grande y que no lo queremos, pues, combatir y derrotar. Es triste, pero lo triste no es el problema de que no haya finanzas en la iglesia. Lo triste es que más de la mitad de los cristianos, si hacemos caso a estas estadísticas, no vive bajo bendición de Dios porque no le cree a Dios. No le cree. Porque no hay otra forma. No es que no le alcance, no es que no tenga lo suficiente, porque es general, tanto para el que gana 1,000,000 de pesos, si tú quieres, como para el que gana 1,000 pesos. El desafío es el mismo. Es el poder dar. Es aprender a ser generosos. Es aprender a ahorrar a Dios en esta área de nuestras finanzas. Y muchos hemos convertido en esta área de nuestra vida a esa área como un Goliat que no podemos derrotar. La batalla de David y Goliat ilustra mucho esto porque, mira, David no era, como a veces nos los pintan, ¿no? Un chamaquito ahí que desafió a un gigante, ¿no? David era un hombre, aunque era joven, pero era un hombre derecho. Dice la Biblia que él afirmaba haber matado leones y osos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha matado un león y un oso? No, si lo ves nos echamos a correr, ¿sí o no? Ahora fíjate, esto impacta más porque estaba yo leyendo uno de esos videos de viendo un video de esos de National Geographic y hablaba de la genética de los leones de hace años, que es muy diferente a los de ahora. Tú ves hoy un león y se ve impresionante, ¿no? Uno salvaje, pues no de esos que tienen encerrados ahí que están todos así, ¿no? Pero la genética de antes era todavía superior, o sea, eran leones, dice, más grandes y más fuertes. Ahora, entonces David no era un chamaco, pues. Era alguien que era aguerrido. Pero aún así, aún siendo él un hombre que había matado leones y osos, era una pelea muy desigual. Porque estamos hablando de un hombre que puede levantar en su mano para pelear, pues 7 kilos nada más de su punta. Imagínate cuánto. En primer lugar lleva 2 bultos de cemento encima, que son 100 kilos. Y lleva una lanza que sus 7 kilos, pero otros 10 para que soporten esos 7 kilos. Estamos hablando de unos 15, 20 kilos en una lanza. Era una pelea muy desigual, a pesar de que David no era cualquiera, pero era desigual. Sí. Entonces, ¿qué podía hacer que David pudiera derrotar a este gigante? Solamente tener a Dios de su lado. Solamente tener esa confianza y saber que Dios estaba con él. Y cuando hablamos del área financiera, ¿sabes qué es lo que muchas veces nos detiene para poder dar? Que no estamos seguros si Dios está de nuestro lado o no. Que podemos decir que tenemos a Dios y que confiamos en Dios y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y todo lo que tú quieras y que Dios ocupe el primer lugar, pero a la hora de las pruebas, somos como Saúl y todo su ejército que nos acobardamos. Porque lo criticamos, ¿no? Decimos, ay, ¿por qué no salió el Saúl si también era el que nos dice la Biblia que era el más altote? Pero cuando hablamos de algo que ya implica nuestra vida diaria, como el ser fieles diezmadores, ahí sí no decimos nada.
¿Te imaginas qué podría hacer la iglesia si el 100% de la iglesia fuera fiel diezmador? ¿Qué podría suceder en el reino de Dios? ¿O qué tanto se pudiera extender el reino de Dios si todos fuéramos partícipes? Si fuéramos fieles en nuestros diezmos, si fuéramos ofrendadores, si diéramos limosnas y ayudáramos a nuestro prójimo allá afuera. ¿Cómo podría crecer la iglesia? Sabes, yo estoy de acuerdo con muchas personas que han estudiado la palabra de Dios y dicen que el tiempo cuando nació la iglesia, el mover del Espíritu Santo no fue porque había muerto Jesús y ellos vieron a Jesús, sino fue porque ellos se desprendieron de todo. Lo que movió el corazón de Dios para que el Espíritu Santo se manifestara de una forma tan poderosa y tan increíble, no fue porque ellos habían visto a Jesús o todavía había testigos de eso, sino porque ellos dieron todo. La iglesia antigua lo dio todo. Dice que todos llevaban sus ofrendas, vendían sus propiedades y lo entregaban a los discípulos para que los repartieran y alcanzara para todos. Y algunas personas dicen, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, haz el nuevo. Vende todas tus propiedades y tráelas. ¿Verdad? El desafío de dar ha estado desde siempre en la humanidad. No es algo del Nuevo o del Antiguo Testamento, ha estado desde siempre. Tan ha estado desde siempre que el desafío de dar empezó con Caín y con Abel. Antes de que se escribieran las leyes, antes de cualquier cosa. Siempre estuvo en la humanidad el corazón del que quería honrar a Dios y del que quiere darle nada más por cumplir. No dice la Biblia que Dios les instruyó que ellos tenían que darle una ofrenda. No dice la Biblia que Dios le dijo a Caín y a Abel, a ver a qué horas, Yo lo imagino así, No estoy diciendo que así diga la Biblia, pero yo lo imagino así. Yo me imagino a un Abel escogiendo lo mejor de lo que él tenía. Viendo y diciendo, este borreguito está pero chonchito, está sabrosote este borreguito, este es para Dios. Y veo al Caín pasando, ¿y ahora tú qué haces? Es que le voy a llevar algo a Dios. Y no falta el copión, ¿no? Pues si tú le vas a llevar, yo también lo voy a llevar, porque así son los hermanos, ¿no? Pero a diferencia de Abel, Caín dijo, no, pero es que acabo de cosechar unas manzanas que están deliciosas, pero ahí tengo las de la semana pasada. Ya no me las voy a comer. No están podridas, están buenas. Pero pues a Dios ni se las va a comer. O se las va a comer Dios. ¿Qué le llevo, hombre? Esas le llevo. Y ese es el desafío de la humanidad desde siempre. Desde siempre. Que en el corazón de unos hay honra y en el corazón de otros no. Y luego nos quejamos porque a unos les va bien y a otros no nos va tan bien. Cuando es algo que tú tienes que corregir en tu corazón, no es algo que Dios tenga que corregir, es algo que tú tienes que decidir si crees o no crees, si le tienes fe en esa área o no. Para ser generosos debemos de matar a ese gigante que se llama falta de fe y egoísmo en nuestra vida. Primera de Samuel 17, 28 al 30, seguimos con esa escritura. Dice, Eliab su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo y el pueblo respondió lo mismo que antes. ¿A quién escuchas? En tu vida, ¿a quién escuchas? ¿A Eliab? Eliab conocía a David porque era su hermano. Y sí, David no era perfecto, a lo mejor era el consentido porque era el chiquito, ¿no? A lo mejor a los otros, como pasa con todos los hermanos, les tocó un montón de cosas de hacer y a David ya no. Pero no falta el hermano envidioso, ¿no? ¿Y tú qué haces acá?
Cobarde porque no quiere pasar a pelear con Goliat, pero ve que el otro lo va a hacer. ¿Y tú por qué? No falta entre los hermanos, y no solamente hablo de sangre, sino de entre nosotros, que si alguien quiere hacer algo, no queremos que lo haga porque nosotros no nos atrevemos. Y si yo no puedo, nadie puede. ¿A quién escuchas? ¿Escuchas a tus problemas o a tus necesidades? ¿Escuchas a tu miedo o a tu falta de fe? Incluso yo te diría, ¿estás escuchando a personas que te dicen diezmar y ofrendar es una tontería? ¿Cómo vas a dar tu dinero a otras personas? Yo te diría, verifica a quién escuchas. Ponte a pensar a quién estás escuchando en esta área del dar. Si escuchas a tus problemas y necesidades, vamos a hacerlo lógico. Si escuchas a tus problemas y a tus necesidades, ¿qué crees que te puedan decir? ¿Algo bueno? Si escuchas a tu falta de fe, ¿qué crees que te pueda decir? Si escuchas a otras personas, yo te preguntaría primero, ¿son personas bendecidas? ¿Son personas que les está yendo bien en esa área? ¿O son personas igual o peores que nosotros en esa área? ¿A quién escuchas? Yo tengo un montón de compañeros que saben que soy pastor, ahí en mi trabajo. Y de repente no falta el chistosito, ya le dieron sus diezmos a Jesús. ¿Por qué no falta el chistoso, no? Pero los que más se burlan, yo los miro sin querer juzgar, pero los miro porque se ve su vida. Están llenos de deudas, ganan más que yo y viven peor que yo. Bueno, yo no vivo peor, pero yo sí vivo. Pero yo los veo, o sea, uno en particular que gana más que yo, casi el doble que yo. Y es de los que están ahí, ya le dieron sus diezmos a que sea. Y yo lo veo y gracias a Dios mi carro nunca me falla, está bien, me gusta tenerlo bien y todo. Y yo lo veo que llega en un carro que, hijo, yo creo que con leña le echa para que carro. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Cuando alguien critica lo que tú vas a hacer, cuando tú decides ponerte y ser fiel a Dios en tus finanzas, ¿a quién escuchas? Yo te aseguro, estoy 100% seguro, que ninguna persona que es bendecida, que es próspera, te va a decir que no des. No te vas a encontrar a una persona de esas, porque él ya encontró la clave. No te vas a encontrar a alguien así. El que te va a decir que no lo hagas es el que está igual o peor que tú en esa área, aunque por fuera aparente otra cosa. Entonces, ¿a quién escuchamos? Porque siempre que aceptemos el desafío de obedecer a Dios, se van a levantar voces que te van a decir, como Eliab a David, ¿alguien como tú va a lograrlo? Pero si tú eres recodo, eres repiedra, ¿qué ibas a estar diezmando tú? Si eres bien tacaño, ni le das dinero a tu mujer y ya quieres diezmar. Así son las voces. Cuando quieres corregir algo, no van a querer que lo corrijas porque quieren seguirte viendo miserable, como tal vez estés. Perdónenme la palabra. Porque hay gente a la que le afecta que otras personas puedan ser bendecidas y prosperadas. Pero a los que son bendecidos y prosperados nunca les va a afectar que otros más lo puedan ser. Y hay que tener cuidado a quién escuchamos. Ahora, siguiente punto. Nada sustituye a la obediencia. Fíjate, del porcentaje que te dije que diezma, de ese porcentaje, un 60% ha llegado a pensar que no debe entregar sus diezmos a la iglesia, aunque así está establecido por Dios, venir y traer los diezmos al alfolí, dice la palabra de Dios. Pero ellos han llegado a pensar que lo pueden entregar directamente ellos a otras personas, o lo pueden estar dando de a poquitos en otras iglesias que sí tienen necesidad. Es que mi iglesia es rica. Pero yo veo a Cash Luna y de vez en cuando le deposito a él. O mi hermanito, el de la otra iglesia, ese pastor sí se ve que de plano está molado. O sea, está feo el pobre pastor y el pastor que está muy guapo. Voy a dar acá, voy a dar allá.
El 60%, qué peligroso es eso. Ha llegado a pensar que puede cambiar lo establecido por Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está establecido eso? Si es Dios el que establece. Fíjense, va a molestar mucho tal vez lo que yo les diga aquí, pero tengo que hablarles la realidad. Dios no inventó la democracia. Dios no tiene una república en el cielo. Dios tiene un reino y Él es rey. Y Él no dice, a ver, lo que la mayoría de mis hijos piensa y eso voy a hacer. Dios no dice eso, porque muy pocas veces la mayoría tiene la razón. Esa es la realidad. Lo que Dios estableció fue un reino donde hay un rey. Y cuando Él gobernó al pueblo de Israel, lo gobernó a través de hombres donde Él depositaba su espíritu y que representaban su autoridad. Ahora tú y yo no podemos estar cambiando las cosas solo porque la mayoría digamos que eso nos parece correcto. Eso está mal. Con Dios es una teocracia, no es una democracia. Nos guste o no nos guste. Pastor, pero ya estamos en el 2000 y tantos. Hay que modernizarnos. No. Y no porque te lo diga yo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No te lo estoy inventando yo. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, imagínate, dice el versículo 37, dice, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano del filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con su armadura. David se ciñó la espada con sus ropas militares y trató de caminar, pero no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia en ellas. Y David se las quitó. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Por qué la iglesia está tan llena de que si los pentecostales, que si los bautistas, que si los metodistas? Porque a alguien le gusta aplaudir y a otro no. Porque alguien quiere venir con velo y otro no. Que usen pantalón o que usen falda larga. Pero ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Y así queremos hacerle con el aspecto de dar. Queremos adornar. O queremos hacerlo a nuestra manera, como ese 60% que ha llegado a pensar que no debe de entregar los diezmos en la iglesia donde está, que es lo correcto, que es lo establecido por Dios. Nada sustituye la obediencia. Nada. Y muchos hoy no avanzan en esta área de su vida precisamente porque no quieren obedecer a Dios en esta área al 100% como Él lo estableció. Tenemos que tener cuidado, porque entonces no vamos a caminar con Dios. Yo escuchaba de una persona, que decía, es que a mí Dios me dio permiso de no diezmar. Dije, no, este sí está palancas, pero chulo, ¿no? Y cuando yo escuchaba eso, me acordé de ese chiste que se los voy a contar, aunque no quieran. Van a decir, ay, pastor, siempre cuenta ese chiste, pero se los cuento porque a mí me gusta mucho. Me acordé de esos 3 pastores que estaban en una reunión y estaban platicando de los diezmos y uno de ellos dice, yo soy fiel a Dios. Cada que llega algo tomo el 10%. Todo lo que me llega a mí, yo tomo el 10% y se lo entrego a Dios. Y los otros 2 pastores, wow, o sea, este es un pastor fiel, ¿no? Y el segundo pastor dice, pues miren, yo he ido un poquito más allá. Y de todo lo que me llega, yo le entrego el 20% a Dios. Y los otros 2 se quedaron así como que, wow, no, bravo. Y el tercer pastor dice, pues yo no lo quería decir, dice, pero yo he ido mucho más allá. Y le he dicho a Dios, lo que tú quieras tomar, eso es tuyo, dice. Entonces yo reúno todo lo que llega a la iglesia, lo pongo en una charola y lo aviento al cielo y le digo, Dios, lo que tú quieras agarrar, agárralo. Y lo que caiga al suelo es para mí. Y así están algunos de nosotros adornando el que dar. No solamente hablando de diezmos, sino hablando de ofrendas.
cuando tenemos que levantar una ofrenda para algo, cuando tenemos que cooperar para algo. Como si te lo tuvieran que quitar a la fuerza. Nadie está obligado acá a dar. Eso es algo que parte del corazón. Pero a veces vemos mucho egoísmo cuando no somos capaces de dar nada, pero sí somos muy buenos para criticar a otros. Somos como ese. No, si yo le estoy dando todo a Dios, nada más que Él no quiere agarrar. Yo platicaba con una persona hace como 5 o 6 años, antes de la pandemia, me acuerdo. Y me decía, mire, pastor, dice, yo no coopero porque a mí nunca me piden. Y le digo, ¿sabes qué veo en ti? Le dije, veo que estás esperando que te pidan para que te deban un favor. Y no estás preguntando qué necesidad hay para que puedas dar sin esperar nada a cambio. No tienes un corazón que quiera dar. ¿Cómo está nuestro corazón en esa área? Nada sustituye a la obediencia. Y el siguiente punto, porque ya se me está acabando el tiempo, es el último. Debemos de confiar en Dios. Dice 1 Samuel 17, 41 al 47, para terminar esta historia. Dice, el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Cada vez que nosotros nos enfrentemos a ese desafío de si doy o no doy, de si debo de ser fiel o no debe de ser fiel, tú tienes que entender que Dios está contigo y es en Él en quien tienes que confiar. Y que es obvio y es evidente que el enemigo te va a querer decir, ¿qué me puedes hacer tú, chamaco? Es obvio, dicen los estudiosos que había menos del 1% de probabilidades de que David le pegara mero en la frente a Goliat. Tenía su escudero, que lo tenía enfrente. Y según los estudiosos, esa piedra que le pegó en la frente tuvo que haber entrado a manera de curva para poder librar el escudo delante de Dios, que es imposible para Dios cuando está contigo. Nada. Yo he escuchado a muchas personas decir, pastor, es que, mire, yo no tengo, de verdad no tengo, estoy batallando. Hablé con una mamá hace muchos años y me decía, pastor, es que yo ya me voy a rendir, ya no quiero nada. Siempre es el mismo problema, apenas si tengo para diezmar, apenas si tengo para alimentar a mis hijos. Y le digo, entiendo esa parte de que apenas si tiene, pero le ha hecho falta. Se han quedado sus hijos sin comer. No, me decía. Anda su hijo sin calzón ahorita, o sea, nada más tiene el pantalón, pero no tiene calzón adentro, le digo. No, pastor, me dice. Vive usted en un lugar de tierra y se acuesta usted ahí, que no es indigno, pero vive usted así. No, me dice. Pues Dios ha provisto porque usted ha sido fiel. Y a veces tenemos que pasar procesos, pero Dios no nos deja. Yo recuerdo mucho la anécdota de mi mamá, o sea, pasaron años, no fue un fin de semana, fueron años. En esa época eran 7 hijos. Y pues llegaba 5 o 6 días antes de la quincena y ya no había para comer. Y mamá cuenta y dice, yo lo único que hacía era, yo no le podía exigir más dinero a tu padre porque tu padre ya no tenía, dice. ¿De dónde lo iba a sacar? Dice. ¿Se iba a poner a robar? Pues no, dice. Entonces lo único que yo hacía, dice, era doblar mis rodillas y estar ahí, Señor, mis hijos tienen hoy que comer. Y tú has dicho que tú no has visto a justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Señor, yo confío en ti. Y mientras estaba orando, dice, ahora yo te lo digo, eso fue cientos de veces. Mientras ella oraba, tocaban a la puerta. Doña Lanchita, dice,
Y ella se paraba y abría, doña Lanchita, dice, invité a unas personas a la casa y no llegaron los ingratos, dice, y me sobró un pollo entero, me sobró, dice. ¿No lo quiere usted? Véngase para acá. Ahora, me decía algo mi mamá que en lo personal me impactó mucho a mí. Me dice, mira, Dios me pudo haber dado frijoles. Y yo no le hubiera dicho nada, gracias y bienvenidos. Pero casi siempre era carne lo que me llevaban. Porque Dios es fiel y porque Dios es bueno. Ahora tú estás pensando que no te va a alcanzar, que no vas a poder. Ha sido tu falta de fe lo que te tiene ahí, y de ahí no vas a salir si no cambias la situación. Yo cumplo con darte el mensaje. Yo cumplo con decirte, tienes que ser un fiel diezmador, tienes que vivir bajo la bendición de Dios. Ahí está el secreto, en tu fidelidad. Y ya es decisión tuya lo que tú hagas. Yo te puedo poner muchos ejemplos, te puedo poner parte de lo que yo tenía aquí para compartirte, pues era un testimonio de lo que yo viví, pero la verdad es que eso está de más. Lo importante es que tú sepas que si eres fiel, Dios nunca te va a dejar. Y que si sigues con deudas y con un montón de problemas y con unas situaciones, puede ser porque estés pasando por un proceso, pero yo te aseguro, como a esta señora, que no estás con pantalón encima y calzones abajo, no. Y que no estás comiendo 2, 3 porcioncitas, sino que has comido bien hoy. Que no te ha faltado nada. Y que Dios ha sido fiel. Y a lo mejor estás en un proceso de enseñanza. Yo no voy a decir que ese sea todo el caso, pero a lo mejor estás en un proceso de enseñanza porque no has sido buen cuidador de lo que Dios te ha dado. Tal vez porque has sido despilfarrador. Tal vez porque has menospreciado a otros. Y Dios te está enseñando porque te quiere bendecir, pero no quiere que estés con el mismo corazón que tienes ahora. Pero también hay parte de la iglesia que hoy está sufriendo porque no ha sido fiel. Y yo te diría, ¿qué necesidad hay de sufrir? Sé fiel. Sé fiel. Sí se puede. Hay ejemplos en esta iglesia. Están nuestros pastores, el primer ejemplo. Y mira a los líderes que han sido prosperados. Pregúntales cuál es su secreto. Te van a decir, yo diezmo. Yo ofrendo. No tengo ningún problema. Seamos la excepción a ese listado de iglesias donde solamente menos de la mitad somos diezmadores fieles. Y aprendamos a diezmar. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver cómo Dios provee de una manera sobrenatural? Aprende a ser diezmador. Yo tengo un amigo en el trabajo. A veces he hablado de él porque es bien metiche y es bien chismoso. Nunca he dado su nombre. A lo mejor creo que una vez ya me oyó porque me dijo, oye, ¿de quién hablas? Me dice cuando... De alguien que conozco, le dijo. Hace unas semanas tenía necesidad de tener un equipo, una Mac como esta. Porque en mi trabajo me la piden, pero para que no las den es un proceso que dura 6, 8 meses. Y de repente alguien llegó y me la obsequió. No soy de los que anda pidiendo. Cuando pido es por alguna necesidad de la iglesia y que el pastor me manda. No ando pidiendo sin su permiso o sin que él me dé la indicación. Y es para algo de la iglesia, para los lunch de los niños o para alguna cuestión de algo que se va a hacer de la iglesia, pero nunca de manera personal, porque entiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero este amigo que te digo que es muy metiche dice, ¿y a ti por qué te regalan cosas? Dice. Estaba enojado. Le digo, ¿qué salió de tu bolsillo o qué? Le digo, ¿o tú cooperaste para que me lo diera? No, pero nada más estoy preguntando por qué te regalan cosas. Dice. Mire, a veces hablar con alguien que no conoce, pues no lo va a entender. Pero hablar aquí en la iglesia, yo le expliqué a él y le dije, mira, mi vida es así, así, así. Y lo comprendió. Bueno, en lo que él puede, porque Dios no vive en él. Pero si alguien donde Dios no vive puede comprender y puede entender que hay una siembra
y hay una cosecha, que Dios honra su palabra y es fiel y es bueno. ¿Por qué la iglesia no lo puede comprender? ¿Por qué nosotros no lo podemos comprender? Pero creo que sí lo podemos comprender. Yo creo que sí. Yo creo en una iglesia que se despierta y que hace avanzar el reino de Dios siendo fiel, sobre todo en esta área que tiene mucho que ver con la honra. Por eso está desde Caín y desde Abel. Fue como que el primer acto hacia Dios. No dice la Biblia que antes de eso oraron. No dice la Biblia que antes de eso hubo alabanza y adoración. No dice la Biblia que antes de eso hubo congresos ni nada. Lo primero de lo que habla Dios acerca de un acto es Caín y Abel dándole a Dios, ofrendándole a Dios. Entonces ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos. Algunos ya lo tienen cerrados de hace minutos, pero cierra tus ojos. Y yo quiero hacer una invitación. Estaba pensando si lo hacía o no lo hacía, pero siento en mi corazón que sí debemos de hacerlo. Y quiero que se ponga de pie aquel que quiere decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un dador fiel de mi iglesia. Ponte de pie y vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a hacer un compromiso con Dios. Que tú le quieras decir: Dios, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. He fallado tal vez, o tal vez has sido fiel, porque este llamado no nada más es para quien ha fallado, sino también para quien ha sido fiel. Renueva tu pacto hoy. Y dile: Dios, ahí con tus propias palabras, dile: Dios, cuenta conmigo. Cuenta con mi honra. Cuenta con mis finanzas. Cuenta con mis diezmos y con mis ofrendas. Cuenta con mis manos para ayudar a los que están allá afuera, con mis limosnas. Cuenta conmigo, Dios. Yo no voy a hacer ese porcentaje que no ha sido fiel dentro de la iglesia. Y ahora repite conmigo: Dios, hazlo con voz fuerte, dile: Dios, en esta mañana yo hago un pacto contigo de ser fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, en ser generoso. Acepto el desafío de dar y derrotar a ese Goliat que me ha estado haciendo menos, que se ha burlado de mí, pero no más. Yo sé que tú estás conmigo y vamos a arrancar la cabeza de ese Goliat. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Gracias. Gracias, Pastor Jesse. Wow. Dios sigue hablando, ¿verdad? ¿Cuántos oidores están aquí, hacedores de la palabra de Dios? Dios sigue hablando. Gracias por su palabra. Y también quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los fieles diezmadores, ofrendadores. Yo quiero agradecer a Dios por sus vidas, de que han sido fieles, y motivar a aquellos que todavía no han podido hacerlo, sí, pero hay que despojarse de ese amor al dinero y echar fuera la cabeza de ese Goliat. Dice la palabra: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Voy a volver a leerlo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es algo que dedicamos a Dios porque le pertenece. Los diezmos le pertenecen a Dios. Y si alguno, fíjense lo que dice: y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Así que si tú tomas del diezmo, ya le estás debiendo a Dios. Y esto es súper importante que lo entendamos. ¿Cuánto le sigues debiendo a Dios de que no has diezmado fielmente?
Pero bueno, lo dejo a tu consideración, medítalo, reflexiónalo, óralo y sigue hablando con Dios si tienes ese problema en el corazón de avaricia, de amor al dinero, o la falta de confianza en Dios. Vamos a levantar los diezmos, las ofrendas, y recuerden que tenemos que dar con alegría. Padre, te damos gracias en esta mañana, primeramente por tu palabra. Señor, sin duda tú quieres bendecir a esta iglesia. Sin duda, Señor, tú quieres abrir las ventanas de los cielos, no solamente en la vida de unos cuantos, sino de toda la iglesia, Señor. Por cuanto, Señor, ellos serán fieles. Señor, gracias, porque yo creo que aquellos que han tenido esa desconfianza, esa duda, esas mentiras del enemigo, Señor, yo creo que caen esas mentiras y hoy cada uno decide, toda la iglesia, diezmar, ofrendar y darlo con alegría, con gozo, Señor. Y Padre, te damos gracias porque yo creo que nada le hará falta a aquellos que hemos sido fieles, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien. Familia, tengo unos anuncios para darles. ¿Cuántas mujeres están aquí? No sé si ya están listas para su campamento, pero el próximo fin de semana hay un campamento para mujeres que va a estar increíble. Me dieron la indicación de que tienen que llevar su termo. No sé si por ahí está del termo, pero mujeres que van al campamento, y también, si tú no te has inscrito a este campamento, estás todavía a tiempo. Hoy es el último día para inscribirse. Pueden pasar, en la parte de atrás está la señora Lucre, con ella se pueden inscribir. Si tú no has pagado también lo de tu comida, también lo puedes hacer. Hoy es el último día para inscribirse, porque se tienen que hacer cosas para el campamento. Damas, estuve en la reunión y de verdad es un campamento muy distinto a los que ha habido anteriormente. Va a ser increíble, eso sí, y Dios les va a hablar, entonces no te lo puedes perder. Y ese fin de semana, el 2 de junio, vamos a tener un invitado especial, que es el pastor Asael Martínez, que viene desde Juchitán. Entonces, si tú no lo conoces, él es un pastor que tiene su iglesia ahí en Juchitán. Y de verdad, este fin de semana estuvo en el Congreso de Hombre a Hombre. Y es un pastor que habla increíble, que tiene una palabra muy fresca y muy desafiante sobre todo. Entonces trae a alguien, trae un invitado para este fin de semana con el pastor Asael Martínez. Y el último y muy importante, el viernes 31 de mayo no vamos a tener reunión. Se pospone porque va a estar el Congreso de Damas. Entonces, viernes 31 de mayo no va a haber reunión, para que estén atentos y no sea que vayan a venir. Vamos a estar ahí en la montaña. Algunos vamos a estar sirviendo y pues las mujeres van a estar recibiendo. Entonces, familia, les vuelvo a repetir, viernes 31 de mayo no va a haber reunión. Y los dejo con nuestro pastor. Gracias. El viernes 31 de mayo, o sea, el próximo viernes, está cerrada la iglesia, para que le avise. Y por aquellos que pensaban traer matrimonios, pues
tráigaselos para la próxima, para 15 días, ¿ok? Repito, hoy es el último día. Si tú vas a subir a la montaña y no has pagado, es el último día. Se cierran las inscripciones, los paquetes de comida hoy también se cierra, y si tú mañana quieres ir o quieres comprar tu paquete de comida, te van a decir que no, para que no nos metas en demasiado estrés. Es un problema luego estar a la mera hora, ¿ok? Si no vas a ir, solamente oro para que tu corazón no se llene de amargura cuando veas a la gente que sí subió, que su vida cambió, y tú digas, ay, si yo estoy igual. Entonces ahí se va a ver la amargura que sale. Pero si tienes la oportunidad, dale ese chance a Dios de que meta su mano de amor en tu corazón y saque ese dolor, saque eso que está por ahí escondido. A lo mejor tú dices, no, yo no tengo ningún problema, ya tengo 55 años de casada, ya tengo bisnietos, pero tienes un poquito de amargurita ahí, eres media toxiquita o toxiquito. Quiere decir que por ahí estás todavía atada con aquel novio de hace 70 años que te plantó ahí en la feria del pueblo, y ahí te quedaste enganchada, y ahí se generó esa raíz de amargura, y 70 años has estado así con esa amargurita, porque hay muchas personas así. ¿Cómo te das cuenta? Tú estás casado, ve a tu esposa cuando se levanta. Si se levanta de mal humor, echando pleitos, que debe subir a la pantalla. Y es igual a tu esposo, si se levanta ya maldiciendo y todo, está mal del corazón. Si se levanta quejándose y todo, está mal. Pero si tu esposa se levanta y dice, gracias Señor, qué hermoso día, qué precioso príncipe pusiste a mi lado, y empieza a bendecir a tu esposo y dice, gracias por este hombre generoso, hermoso, bello, guapo. David se queda corto, Saúl se queda corto en comparación a este guerrero. El otro se va a levantar a ver abajo la cama, a ver de quién están orando, pero eres tú. Entonces tu esposa está sana. Pero si no, montaña necesita. Póngase de pie, por favor. ¿Ok? Gracias, Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por esa preciosa palabra, y gracias, Señor, porque el compromiso que hemos hecho es un compromiso serio, y yo sé, Señor, que tú eres fiel, y riqueza vendrá sobre todos aquellos que entran en esa relación de pacto. Bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, los bendigo con salud, y declaro que esta semana hallarán gracia y les irá bien. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Amén. Las mangonadas ya están esperando.